es realmente compleja y nueva para todos nosotros, para el mundo, para Colombia, para Pereira, una situación que totalmente inesperada y que atender pues tiene sus dificultades. Importantísimo entender quienes estén teniendo la posibilidad de que sus padres estén más tiempo en casa, pues comprender siempre que este tipo de situaciones nos generan otras dinámicas. El hecho de vernos un poco más, pues puede generar ciertas dificultades, pero pues tenemos que eh, comprender la situación. No es culpa de ninguno, ni de sus papás, ni de ustedes, pero tenemos que salir adelante. Aprovechemos, aprovechen para que puedan compartir con sus papás, conversar con ellos, contarles cosas. Y bueno, eh, ¿cómo les fue con la, con el desarrollo de la pista? Cuéntenme a Yo ver, tengo una pregunta. dímelo. Es que en la tercera dice, espera, yo leo, dice Siglo de las luces. que no, el avance, ¿Cómo influyó la ciencia en el neoclasicismo? sí. Ujú. Entonces, pues yo no, pues yo estuvo, pues yo lo hice, pues yo tomé un apunte a ver si hiciera y pues yo le pregunté a Valentina si ella ya lo había desarrollado, entonces ella me dijo que Ujú. no. Entonces yo había colocado el avance de la ciencia y la tecnología por la que la ciencia y la razón eran verdades motoras del progreso. Ujú. Era esa. Sí, 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 es que tengamos presente, espera, antes de continuar con eso, Ujú. eh, tengamos presente que para ese entonces, antes de esa época, existía el pensamiento mágico. Cuando empieza el hombre a despertar de ese pensamiento mágico, es cuando empieza a, digamos que, a transformarse ciertas cosas en las sociedades. eh, eh, el Renacimiento, el Barroco, ¿sí? Aparece justamente porque el hombre empieza a alejarse de ese pensamiento mágico, en donde una deidad era la responsable de absolutamente todo lo que sucedía. Digamos que para el neoclasicismo es como el culmen, la cima de todo ese desarrollo que empieza a gestarse desde el Renacimiento, ¿sí? Y lleva a que el hombre, cualquiera, el ser humano, la sociedad, el colectivo de lo que somos como seres humanos, entendamos eh, la verdad desde la ciencia, desde el estudio de los fenómenos. ¿Sí? O lo Eh, que llamábamos fenómenos. ¿Me Ejemplo, llama? un ejemplo, perdón, un fenómeno, la lluvia. Entonces, si tú no sabes cómo ocurre, por qué llueve, para ti eso es un fenómeno. Debe decir el agua, ¿por qué cae el agua desde el cielo? ¿Por qué? Pero cuando tú estudias, cuando empiezan a aparecer los estudios acerca de qué es lo que sucede con el agua, que es que el agua se evapora y evaporada sube hacia el cielo, en donde se condensan con más agua y se convierte, y a través del viento se desplaza, y después por tanta cantidad de agua evaporada se juntan formando nubes y se vuelve tan pesada que cae en gotas. Y es a lo que le llamamos el ciclo del agua. ¿Sí? Entonces, cuando aparecen esas justificaciones razonadas, científicas, se transforma el pensamiento mágico. Entonces ya uno mire y se ve es que el agua no cae porque sí. ¿Sí? Así más o menos funciona eh, la ciencia para el desarrollo de la razón en el neoclasicismo. Ahora sí, ¿quién me iba a hablar? Yo. Dímelo. Es que pues yo investigando dice que porque se nos puso a buscar lo del
despotismo ilustrado, ¿cierto? Sí, sí. Entonces dice que tiene tres definiciones. Ah, pero espera, que es que yo ya voy para allá. No te preocupes, yo ya voy para allá. Ah, Estaba preguntándole como así en general, qué dudas, qué dificultades tuvieron con el desarrollo de la pista. no, ninguno, yo ninguno. Esa fue la Chévere, única. ¿cierto? ¿Fácil o Sí, difícil? así. Ah, bueno. Ahora sí, entonces vean, lo que vamos a hacer a continuación, yo les voy a hacer unas preguntas, la idea es que me respondan con sus propias palabras de lo que entendieron de la lectura de ese documento. Más que lo que quiero, chicos, es que primero que todos participemos y segundo, como que entre todos construyamos un poquitico realmente el propósito del desarrollo de esa pista. Entonces, ¿a quién le gustaría decirme qué entendió por el neoclasicismo? ¿Qué fue el neoclasicismo? El que quiera, habilite el micrófono y hable. ¿Qué entendieron por neoclasicismo? O sea, que fue una etapa donde, o sea, fue un ciclo donde empezaron a dar como vida a muchas cosas y también se basa en los pensamientos clásicos como en los filósofos que hubo antes. El ¿Cuáles neoclasicismo, filósofos? Aristóteles ¿Los griegos y los? y los... Ay, se me fue. Bueno, eh, se me olvidó, profe. Los griegos y los romanos. Bueno, los griegos y los romanos. También se basa como cuando le empiezan a dar como importancia al estudio y al conocimiento. Y de ahí se empiezan a desarrollar más cosas como la ciencia y en sí de ahí también se distribuye entre revoluciones. Ujú. Que es que no, en este momento solo me acuerdo de dos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La revolución industrial es mucho más adelante, mucho después del neoclasicismo, Pero pero dice, sí, pero digamos dice que tiene sus que orígenes ahí. influyó, Sí, lo que pasa es que es en donde se empiezan a desarrollar las máquinas, en el neoclasicismo. La revolución industrial es mucho, mucho después, pero es producto de cuál es la relación del hombre con la máquina y cómo la máquina empieza a desplazar el trabajo que normalmente haría el hombre. Pero sí, tiene su origen es en el neoclasicismo porque es allí en donde empieza a desarrollar o a buscar formas de que la máquina desempeñe o realice ciertas actividades humanas. Bueno, ¿quién me dice, gracias Boris, quién me dice qué entendió o por qué a esa época de la que nos acaba de hablar Boris le decían el siglo de las luces? Alguien que no sea Boris, el que quiera. Yo, ¿Por qué le dijeron? Dime, dale. ok, eh, que fue denominado así porque se abandona la fantasía para enfocarse en el conocimiento y ciencia, todo dirigido por la luz de la razón. Correcto. Miren qué cosa tan valiosa es. Todo dirigido por la luz de la razón. ¿Sí? Por eso se llama el siglo de las luces. Es una metáfora. La razón es la luz. Es decir, ustedes recuerdan por qué, cómo le decían al medioevo. El oscurantismo. Correcto, Santiago. Le decían el oscurantismo. ¿Quién habló? Blandón. Yo, Mariama. Brandon. Gracias. El oscurantismo, le decían el oscurantismo, la gente vivía, no sabía exactamente cómo entender el mundo. La ciencia los desarrollos científicos y el conocimiento desarrollado por griegos y romanos se había detenido. Por eso le dicen el oscurantismo. Para el neoclasicismo le dicen el siglo de las luces, es porque establecen la metáfora de que la razón nos da una luz, es la que nos guía, ¿sí? Hacia la verdad, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me dice entonces, según eso, eh,
¿Qué fue el enciclopedismo? ¿Qué entendieron por el enciclopedismo? ¿Qué fue? ¿Quién me dice? Yo lo digo. Por Fue el favor. movimiento filosófico y pedagógico expresado a través de una enciclopedia francesa, editada entre los años 1751 y 1772 en Francia, bajo la Ujú, dirección de Denis Diderot y Jean Albert. ujú. Esta enciclopedia incluía a todos los científicos como dibujos de las nuevas máquinas. Este libro fue conocido con los pensamientos de los ilustrados de Inglaterra y Francia. Sí, señor, muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, es la manera como estos dos intelectuales decidieron compartir el conocimiento y que estuviese a disposición de todos. Crean las enciclopedias la primera enciclopedia tiene 38 tomos, en donde se reúnen miles de artículos que explican o que hablan del conocimiento que existe hasta ese momento, ¿sí? Entonces es un trabajo muy valioso. Hasta hace muy poco, niños, era muy común que en las bibliotecas hubiese una enciclopedia o algunos tomos de enciclopedias, eh, porque es allí en donde se condensa el conocimiento. Ahora, después, para cuando aparecen estos dispositivos tecnológicos, esa enciclopedia que existía hasta hace 20 años, en libros, en tomos, empieza a desaparecer porque aparece una enciclopedia virtual eh, que venía en CD, no me acuerdo cómo es que se llamaba esa enciclopedia. Y digamos que con el auge de los dispositivos electrónicos, la enciclopedia en los libros desaparece. Hoy por hoy esa enciclopedia, esa que crearon virtualmente, en forma digital, perdón, desaparece también y aparece lo que hoy llamamos Wikipedia. Por eso termina en el término pedia, enciclopedia. Wiki es porque es construido entre varios, ¿sí? Desafortunadamente, el problema de los wikis es que hay mucha información inexacta, poco confiable. De allí que les sugerimos no consultar Wikipedia. Busquen, hay artículos especializados, hay especialistas, personas que hablan de determinados temas, que es lo recomendado para leer. Pero la enciclopedia para el neoclasicismo fue fundamental, porque empezaron a condensar todo el conocimiento que tenían y a través de libros, que fue el medio, el dispositivo, el artefacto de moda en esa época, como hoy decir, tener un celular o tener un computador. Eso era la Me ha llamado. enciclopedia, señor. O sea, yo pues aquí pensando en lo mínimo que hoy son como las fábulas, uno que piensa que hoy son tan mínimas, la importancia de las fábulas anteriormente tenían una importancia muy, muy grande, pues le Sí, daba a conocer muchas cosas a los demás. sí, recuerden que el pueblo, la mayor, eh, digamos que deficiencia que tenía la gente era que no sabía leer ni escribir. La educación no era pública, ¿sí? No existían las escuelas ni los colegios. Entonces, el nivel de desconocimiento era muy alto. Eh, la fábula entra como una forma pedagógica, como una manera didáctica de que la gente deje de ser tan inocente, ¿sí? La gente creía fácilmente en cosas por falta de preparación, de conocimiento. Entonces la fábula siempre tiene una moraleja que le dice al otro le comparte al otro ciertas conductas morales. De allí que se dice que a través de la fábula adoctrinaban, ¿sí? Es decir, empezaban a generar ciertos valores sociales y culturales en las personas. Es una manera como de encauzar a la gente, pero una manera didáctica. Además porque pues con los animalitos es chévere, ¿no?
Bueno, gracias, Boris. Eh, ¿Quién me dice o qué se entendió por despotismo ilustrado? Ya no. Yo, Por yo, favor, profe. dale, Camilo. Bueno, que el gobierno era pues muy déspota, ya que el soberano abusaba de la superioridad o poder al pueblo, pues los privaba del derecho injustamente, que en este caso era la negación a participar en la política. Y todo era por conveniencia, ya que querían rodearse solamente de las artes y letras, teniendo al pueblo fuera de sus intereses. Muy bien, Camila. Eh, ¿Cuál era el sistema de gobierno de esa época, Camilo? Como profe, ¿Cuál era el sistema de gobierno en esa época? ¿Quién me dice? ¿Quién le ayuda a Camila? ¿Cuál era el profe, sistema la de verdad Las no lo gobierno? tengo claro. monarquías. La Monarquías monarquía. absolutas. Exactamente. Las monarquías, es decir, habían reyes, ¿sí? Y habían reyes y una cantidad de títulos nobiliarios para los amigos y hermanos de esos reyes, ¿sí? Que terminaban siendo los dueños de las tierras, ¿sí? Bien. Eh, exactamente, y ellos tenían una frase. ¿Cuál era la frase? Que nos representa ese despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Correcto. Muy bien, Santiago. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, nosotros les vamos a garantizar una buena vida, de que ustedes estén tranquilos, de que tengan lo necesario. Les vamos a construir vías, bueno, les ofrecían a las cosas, pero no permitían que el pueblo pudiese acceder de alguna manera al, al gobierno. Y además que no pasaban de ser promesas, que nunca cumplían. Ustedes recuerdan en los cuentos infantiles que al finalizar la historia, cuando la chica se casa con el príncipe o el chico se casa con la princesa, que dicen que fueron unos reyes justos y que su pueblo fue feliz con ellos. ¿Sí los han leído o no? Sí. Bueno, es justamente por eso, porque las monarquías eran, digamos que un sistema muy inequitativo. El rey y sus amigos se daban la gran vida, mientras que el pueblo estaba enfermo, ignorante y esclavizado, ¿sí? No existían ciertos derechos como existen hoy, y de ahí la importancia de la enciclopedia, la importancia de la razón, del conocimiento para que la gente abriera los ojos. Si no fuese por eso, muchachos, sí, que todo esto que estamos hablando conduce a esa primera gran revolución de la que nos habló ahorita Boris, que fue la revolución francesa. Si no fuese por eso, chicos, no existirían los derechos del hombre y del ciudadano, no existirían. No teníamos derecho a la vida, a la salud, a la educación, que son derechos inalienables de cualquier ser humano, ¿sí? Eh, eh, y hay otra cosa muy importante, Pero una eh, pregunta. dímelo. O sea, cuando hablamos de monarquía, es cierto que no había nada superior al rey. ¿No había qué? Nada superior al rey. Sí, nada, nada. Otro rey más poderoso, con más ejército, muchas veces hacían convenios o casaban a la hija de un rey con el hijo del otro rey para juntar los reinos y tener más poder. Se desposaban. Ajá, sí, era muy común. Ni siquiera los matrimonios eran acomodados, ni siquiera era porque las dos personas tenían sentimientos mutuos, ¿no? Eran decisiones políticas, sí. Ni siquiera en ese derecho tenían para ese entonces ciertas personas en la sociedad, las mujeres. Recuerden que lo leímos en el Decamerón. Las mujeres, por ejemplo, no podían recibir herencias, ¿sí? A menos de que estuviese casada y la recibía el hombre. Gracias a toda la evolución, pues hoy las mujeres, digamos que no se les respetan, pero por lo menos tienen muchos más derechos de los que tenían hace algunos años atrás, ¿sí?
Hemos pasado de una sociedad machista como la griega a una sociedad un poco más equitativa en ese sentido al día de hoy. En el neoclasicismo la exclusión era muy grande, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y la Revolución Francesa cuando sale justamente a reclamar esos privilegios que tenía esos poquitos, esa clase que gobernaba, que era la monarquía, tanto que decapitaron a los reyes en esa época, porque no hacían sino cobrar impuestos y cobrar impuestos y cobrar impuestos y el pueblo empobrecido. Y es por ellos, esa Revolución Francesa es la que gesta los movimientos, escuchen bien, los movimientos de independencia de esta parte del mundo. ¿Sí? De ese pensamiento francés es que sale Simón Bolívar. Es que un gran colombiano como Antonio Nariño traduce los derechos del hombre y del ciudadano, que es lo que se redacta después de la Revolución Francesa, se redacta eso y se aplica a todo el mundo. Y eso es lo que traduce Antonio Nariño y eso es lo que gesta los movimientos de independencia en Colombia. ¿Sí? Porque estábamos esclavizados por la monarquía española. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir yo, mis queridos amigos? Déjenme, yo me acuerdo por acá. Bueno, entonces vamos a compararlo ahorita con lo de nosotros. Si comparáramos lo que sucedía en el neoclasicismo con lo que sucede hoy, ¿tienen elementos en común o no? Piensen a ver y me cuentan. Sí, ¿Por qué, Boris? porque pues todavía se le da ayuda a la razón y a la ciencia, todavía se estudian muchas cosas, todavía se aprende mucho, entonces hay como cosas que sí, que ya no se trabaja con enciclopedias, pero en forma virtual también se nos llena el conocimiento. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Si comparamos esa época con hoy, Profe, también primero, como el despotismo ilustrado, también pasa ahora como el gobierno que hacen las campañas políticas con el gobierno y todo, pero en sí cuando llegan al poder no incluyen al pueblo. exactamente, muy bien. Nosotros somos un país democrático, ¿ustedes qué piensan? No, ¿Por qué pues no? en parte sí, en parte no, ¿Por qué? porque a veces se suben injustamente diciéndole al pueblo que ganó por falsos números, pero Ujú, también hacen creerle al pueblo que como votaron por tal parte, suben ujú, al puesto. Y pues ujú, como usted dijo una vez, cuando van ahí se ve como el conocimiento y la razón que tiene cada gobernante o cada como astucia. ujú, Cuando van a barrios, se visten como la gente de barrios, como la gente del pueblo, pero cuando van así a dar publicidad o a compartir su campaña a los grandes de las industrias, de las empresas, se visten de corbata y muchas cosas así ujú, para dar la impresión de que ellos saben. Entonces, ujú. esto es la base del conocimiento y la razón. Muy bien. ¿Consideran ustedes que somos un país equitativo? ¿Qué? ¿Consideran ustedes que somos un país equitativo? No. ¿Por qué no? ¿En dónde se le muestra la inequidad? Cuéntame a ver. Santiago, Profe, dime en qué se puede hacer evidente la inequidad en este país. pues, o sea, que no, por ejemplo, que no todos tenemos las mismas posibilidades de hacer. Ujú, muy bien. Dígame, por ejemplo, dame un ejemplo de algo exactamente, con un ejemplo de esa Pues, inequidad. pues no, o sea, no todos tenemos por lo menos la misma posibilidad de ingresar a una buena universidad. Correcto. Muy bien. Eso es uno de los temas importantísimos. Y hoy con lo que estamos sufriendo, con esta pandemia, ¿en dónde se podría notar?
¿En dónde se podría que denotar? Notar, sí, es inequidad. Hoy con lo que está pasando con esta pandemia, ¿en dónde lo notamos? Se podría notar con las ayudas que se supone que está repartiendo el gobierno, porque pues en algunos lugares llegan las ayudas, pero entonces no se las dan a las personas que son, sino que a las personas a las que les conviene. Correcto. Muy bien, Santiago, muchas gracias. ¿Quién más me podría decir de qué otra manera se hace evidente esa forma inequitativa de gobernar? Con las mujeres. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando todavía hay jefes que, pues porque son mujeres, no les da el trabajo, porque no están capacitadas, o si se los dan, no les pagan, no le pagan lo mismo que al hombre, porque creen que todavía les falta mucho para ser como nosotros, y no es así. muy bien, Boris, muchas gracias. Y si lo ponemos hoy en esta pandemia, ¿en dónde se puede hacer evidente, muchachos? En esta pandemia. ¿Quién me dice? Profe, una no puede ser con eso del ingreso solidario. Uy, qué bien. ¿Quién dijo eso? Dávila. Oye, Carlos Dávila. Muy bien, sí. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso, muchachos? Sí, qué estafa. Que volvieron y lo sacaron 2.0, unos créditos blandos y condonables y terminaron las grandes empresas que casualmente invirtieron en la campaña de Duque, terminaron recibiendo miles de millones de pesos que deberían ir por el proyecto a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, y terminaron en manos de grandes capitales. Sí, y hay un elemento muy importante que donde se hace muy evidente, chicos, y es en la salud. ¿Sí? Si ustedes han visto en redes sociales, los médicos exigen que tener los elementos mínimos de bioprotección. No los tienen. Hay médicos que están muriendo porque no tienen es una enfermedad altamente contagiosa y ellos interactúan con las personas enfermas todo el tiempo, todos los días. Entonces ellos necesitan unos trajes especiales que los protejan, pero no se los están dando. Eso es una forma de inequidad, porque los países tienen las condiciones mínimas, porque lo primero que hay que proteger es al personal de la salud, ¿sí? Aquí se tienen que poner bolsas plásticas de Pues, basura. profe, mire que es tanto que los médicos están saliendo a paro, ahora sí se ponen en los zapatos de la educación. Exactamente. Que Y ahorita tú mencionabas un elemento fundamental y ese es el de la democracia. ¿Realmente vivimos en una democracia o nos están haciendo lo mismo del neoclasicismo? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque lo que nos decían ahorita es cierto. Nos mostraron unas cifras que no correspondían a la realidad. Nos pusieron el presidente engañando en la registraduría. ¿Sí? Entonces, ¿eso será realmente una democracia? ¿No? Ahora, tengamos en cuenta que más del 50% de la población que apta para votar no ejerce el derecho al voto. Entonces tampoco podíamos decir que es una democracia cuando el nivel de votantes es tan bajo. De allí la importancia de que cada uno de ustedes entienda cómo cambia las cosas desde cada uno de ustedes. No es que mi voto no cambia nada, su voto sí cambia, porque su voto, su conciencia en el voto, unida a la conciencia de otro, empiezan a sumar más y más y más votos. Y este tipo de cosas que hoy suceden en Colombia no sucederían. La otra cosa que tiene que ver es la justicia. Al igual que en el neoclasicismo, no existe, no hay un sistema de justicia efectivo. Es decir, vean, en esto tan sencillo, chicos, muchas veces el delito aparece eh, eh, en la sociedad y es producto de un error humano, un ser humano que se equivocó en un momento por distintas razones, distintos contextos, distintas situaciones.
El proceso penal y el penitenciario deberían apuntar a rehabilitar, a lograr resocializar al delincuente para que vea que sí puede ser un elemento productivo de la sociedad. Lo ideal sería darle las condiciones para que se capacite, para que estudie, para que aprenda a hacer algo con lo que se pueda ganar la vida. Pero no, generalmente las cárceles colombianas atiborradas de presos no tienen programas que les permitan aprender un arte, un oficio para salir a defenderse. Entonces terminan saliendo a seguir delinquiendo, porque es lo que han aprendido y lo que han recibido. Obviamente, ¿de dónde sale toda esta gente? Del pueblo. Es el pueblo que no tiene las condiciones ni de educación para superar la ignorancia, ni de salud para enfrentar la enfermedad, ni de justicia para tener la capacidad de reconstruirse. Entonces, esos elementos que se hacían evidentes en el neoclasicismo, volvemos y los vemos hoy. La diferencia es que hoy tenemos unas posibilidades que en ese entonces no existían. Digamos, lo que pasa es que no hacemos uso de esas herramientas. Un ejemplo, nos privatizaron los servicios públicos y la gente no salió a protestar. Los servicios públicos entraron a los capitales privados particulares. Las EPS, por ejemplo, la salud, es un bien público y debe ser público. Y se convirtió a través de una ley que justamente pasa, ustedes ya se imaginarán quién, convierte a la salud en un negocio. Entonces aparecen situaciones como la de Salud, que descubrieron que se robaba la plata, que compraban condominios, invertían haciendo campos de golf en otros países del mundo y se gastaban la plata de la salud porque pues es una empresa privada y ellos están buscando es rentabilidad y ganancia. Por eso cuando alguien se enferma no le entregan realmente los medicamentos que necesita, la gente se queja de que lo único que mandan es acetaminofén. Entonces también es una forma de inequidad, es una forma de injusticia, es una forma también de ver que una democracia real, como sucedió en el neoclasicismo, hoy no existe. Nos dan la ilusión. ¿Cómo podríamos enfrentar esto? Que no sea a través del camino de la violencia. ¿Cómo podríamos transformar las situaciones que hoy muchos de nuestros papás están viviendo? ¿Qué piensas, Dana? ¿Quién me ayuda? Todo esto que les acabo de decir, ¿cómo nosotros podríamos transformarlo en algo realmente distinto? Que no sea a través de una revolución violenta. ¿Qué piensas, Dávila? Carlos Arturo, ¿qué piensas? No sé, profe, por medio de la protesta no puede ser. ¿Por medio de la qué? De la protesta, no sé, pienso eso. Sí, es una forma, muy bien. Otra forma, gracias, Dávila. Otra forma, ¿cómo podría ser? Pues como usted lo dijo también, ejerciendo el derecho al voto para Correcto, poder, para poder elegir otras personas, las cuales sí puedan servir mucho más de las que están ahora. correcto, muy bien, sí, señor. Es importantísimo, chicos, que ahora que ustedes ya están a punto de graduarse, entiendan eso, muchachos. Es Dios quiera que importante, sí. primero, entender que un voto no se vende. No se vende. El que te pague por votar, tenga presente que va a llegar a recuperar ese dinero robando a través de corrupción. Cada vez se vuelven más inteligentes los corruptos para robar. Y en un país que tiene un problema con la justicia, va a suceder como lo que sucedió la semana pasada con un señor que se robó 30.000 millones del plan de alimentación escolar. Se lo demostraron, se robó 30.000 millones y el sujeto le dieron 3 años de casa por cárcel.
y ya. No, no le quitan, no lo expropiaron, no tuvo que devolver el dinero, nada. ¿Ya? Salió sonriente el tipo, 3 años en la casa, casa por casa. Profe, es que la ley pues, de Colombia casi no sirve para nada. Por ejemplo, Sí, ayer estaba viendo, pues no sé qué tan verdadero sea, pero estaba viendo una noticia donde la mujer que estrelló, que se estrelló borracho y mató a un niño de 3 años por allá en la Avenida Sur. sí, Ujú. es que supuestamente le iban a dejar libre. Sí, Pues, pues eso quiere decir que pues, la ley de Colombia no sirve para nada. sí, es cierto, es cierto. Existe desde hace muchos años en la cultura popular colombiana la expresión es que la justicia es para los de Ruana. Es Mm, decir, para el que no tiene cómo defenderse, el que no tiene cómo pagar un buen abogado. Pero hay muchos criminales que hoy gozan de libertad eh, sin pagar un peso, sin pagar cárcel ni nada, o estando en la cárcel salieron antes de tiempo y están con dineros obtenidos de forma irregular del dinero de lo que aportamos todos los colombianos, de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Bueno, ¿quién me dice otra forma? La más expedita, la más rápida para que una sociedad evolucione. ¿Cuál será? Profe, yo creo que es como el conocimiento. Correcto. Esa es la forma más rápida y efectiva de que una sociedad logre superarse. Es a través del conocimiento, de que cada uno de sus ciudadanos, como cada uno de ustedes son ciudadanos colombianos, entienda la importancia de prepararse bien, de prepararse, de tener conocimiento, pero que ese conocimiento también esté acompañado de valores, porque no nos sirve un profesional que sea capaz de robar los dineros públicos, no es que sea un buen profesional, muy capacitado, que haga lo que hace, que lo haga muy bien y que a eso, acompañado con sus valores, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, que es lo que tratamos de hacer nosotros acá con esto, chicos, que lo aprendan durante su estadía en la institución educativa, sean unos grandes profesionales, unos grandes seres humanos. Muchos de sus papás no tuvieron la oportunidad de ser lo que querían ser. Muchos querían ser médicos, abogados, ingenieros, no sabemos, ustedes yo creo que les han preguntado. Alguna vez los mandé a que les preguntaran a sus papás qué querían ser. ¿Será que lo lograron? ¿Qué pasó que no lo pudo lograr? Si ustedes los escuchan, muchos dirán, no es que mi papá no tenía plata, no es que nosotros vivíamos en una finca y no había posibilidades. Otros dirán, no, es que no, me tocó salir a trabajar rápido porque es que usted nació. Entonces, muchas situaciones no les permitieron a muchos de sus papás alcanzar esa meta, ser un profesional o tener un título que le permitiera tener otras condiciones laborales. Y hoy se enfrentan a la informalidad, a un trabajo remunerado eh, con una baja remuneración, con unas condiciones muchas veces muy difíciles. Muchos de sus papás tienen que trabajar 12 horas y les pagan el salario mínimo o hasta menos, porque conocemos casos. Entonces, en un país como Colombia, en una situación de estas, pues afloran muchas dificultades. ¿Cómo podemos cambiar eso? Ustedes siendo conscientes de eso. Ustedes sí tienen las oportunidades. Hay muchas formas. Obteniendo un buen resultado escolar. Llama. Señor, El otro día vi una frase que dice que los ricos no son ricos, sino los pobres. sí, es cierto, es verdad, porque allí aparece y algo que me compartió Esteban Soto, eh, me lo compartió ahorita en la clase pasada, mi dijo, profe, lea ese artículo, nos habla de la esclavitud moderna. ¿Cuál es la esclavitud moderna? Entonces, eh, ¿cuál es el concepto también que tenemos de la vida? ¿Qué es la vida? La vida es tener el carro más lujoso, viajar por todo el mundo, eh,
o la vida es alcanzar las metas que uno se propone. Porque lo que nos muestra una sociedad de consumo es que nos cambia las prioridades y empezamos a creer que lo realmente valioso es el tener, y no se trata de tener. Se trata de cómo yo evoluciono y con el tiempo me voy volviendo un mejor humano. Me conozco a mí mismo, ¿sí? Me conozco a mí mismo, sé de lo que soy capaz, confío en mí mismo, no confío en lo que otro piensa de mí, sino en mí mismo. La seguridad está en mí, en quién soy yo, ¿sí? Y no es que ese yo sea un yo famoso, sino un yo que es honesto, que es sincero, que es responsable, que es comprometido, que es trabajador, ¿sí? Eso, digamos que hace parte de muchas cosas. La esclavitud moderna, nosotros somos esclavos modernos. Vean, les voy a mostrar este amigo. ¿Cuántos de ustedes son esclavos de este amigo? La mayoría, ¿cierto? Porque aquí tenemos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ¿sí? Eso es una forma de esclavitud moderna. Otra forma de esclavitud moderna es trabajar 16, 18 horas al día, ¿sí? Para buscar la posibilidad del tener. Y entonces perdemos el valor de lo que es la existencia, que es el de compartir, del disfrutar al otro, al hermano, a la mamá, al papá. Esas son las esclavitudes modernas, ¿sí? Digamos que hoy esta situación nos lleva a reflexionar muchísimo, especialmente a ustedes, en cómo ustedes pueden acceder a continuar capacitando. Es a través del conocimiento, chicos, lo que sea. Usted puede ser zapatero, usted puede ser sastre, se los he dicho en clase en varias ocasiones. Usted puede ser estilista, barbero, lo que usted quiera, lo que usted le nazca, lo que usted disfruta, lo que usted lo llena. Usted puede ser eso y puede hacer de eso, puede convertirlo en una oportunidad que le permita tener una vida digna. Entonces, mire usted, eso que a usted le gusta, si usted le pone conocimiento, si usted estudia y profundiza, lo puedes convertir en un negocio que sea rentable y que no tengas que, no te exija esclavizarte toda la vida, ¿sí? Muchas personas han empezado ese sueño de ser independientes. Es decir, yo empiezo con, así aprendí a hacer jeans y empiezo a hacer jeans. Y entonces me empezó a ir bien y entonces contrato a una persona y me sigue yendo bien. Entonces, como soy buen gerente, buen vendedor, buen administrador, entonces ya voy contratando tres. Y en unos años ya tiene una fábrica con 15 personas empleadas trabajando. Está dando trabajo. Ya no tiene que sentarse en la máquina todo el día a coser, sino que ya estás dirigiendo, buscando formas de comercializar su producto. Entonces eso le da otra independencia, otra forma, además de la satisfacción de alcanzar sus metas y sus sueños. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, muchachos, es de qué tan conscientes nos volvemos, que fue lo que pasó de cierta manera para esta época, cómo lograron los intelectuales que las personas se volvieran conscientes de la importancia de que tuvieran otras condiciones de vida. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Aló? ¿No? ¿Nadie? Bueno, chicos, chévere, ¿qué les pareció la pista? ¿Chévere? ¿La comprendieron? Sí, sí, sí. Listo. ¿Cómo les fue con la Sí. actividad de la H? Pues a mí me puso a dudar un poquito porque yo sí decía, venga, esto tiene H, no tiene H, y pues Pero busqué conceptos. los casos estaban en el punto 2 del reto, ¿no? Sí, Bueno, mis queridos amigos, cuéntenme cómo van con el artículo. Recuerden que es para el día viernes 1 de mayo. ¿Cómo van con la construcción de su artículo? Vamos a empezar. Señor. Apenas vamos a empezar. Ah, bueno, no, chévere, todavía tienes tiempo, no hay problema, igual eso no se demora mucho. Lo que tienen que hacer, eso sí, es leer, muchachos, leer, documentarse. Uno escribe sobre lo que conoce, ¿sí?
Entonces hay que documentarse, buscar en internet información, en libros en la casa, preguntarle a las personas, dependiendo pues del tema. En muchas cosas nos pueden aportar nuestros papás, ¿sí? Dependiendo del tema que hayan escogido. Eh, ¿Quién tiene dificultades en estos momentos en la construcción de su artículo? Les recuerdo que es una cuartilla y media. Esto es una cuartilla, miren, una hojita tamaño carta, una cuartilla y media, Puede, por- ¿sí? Dime. puede ser por Word. Sí, sí, claro, mejor que lo hagan en Word y me lo envíen al correo. Ah, La fuente es Arial número 12, niño. Arial número 12. bueno, si mi letra es A 20, espacio y medio, perdón. si mi letra es 20. Sí, una vez me entregaron un artículo, profe, yo hice 2 páginas, ¿sí? Y la letra era como tamaño 18. Vean, muchachos, es eh, importantísimo, chicos, que respetemos esas indicaciones. Arial número 12, espacio y medio. Son alrededor de 750 a 850 palabras más o menos lo que se les va en esa cuartilla y media. Pero más que la extensión es el contenido. Es que en ese ejercicio de redacción, que es un ejercicio cognitivo, de reflexión, de análisis y de reescritura, entonces que lo hagan a conciencia, muchachos. Les repito, yo no les voy a calificar como escritores, como estudiantes, pero sí quiero que hagan su mejor esfuerzo allí. ¿Quién tiene preguntas o dudas respecto a la construcción de ese artículo periodístico? Profe, Dímelo. digamos que uno, pues, uno empieza a redactar, ¿cierto? Y uno le muestra a usted, pero uno tiene ganas de, o sea, como de consultar un poquito más. O sea, uno hace como un borrador y se lo muestra a usted. Y usted ya mira a ver qué piensa, o que no, o que está mal, o que puede mejorar. Eh, Sería como para uno poder, o sea, buscar más y añadirle más, pero con ayuda suya, por ejemplo, dándole tips. Mira, Boris, em, yo te haría una sugerencia. Escríbelo. Y miren, ustedes saben primero que todo que yo generalmente no califico a la primera. Generalmente si yo encuentro eh, algunos errorcillos, yo lo primero que voy a hacer es sugerirles que lo corrijan y ahí sí les califico. ¿Sí? Entonces no se preocupen, escríbanlo y yo ya lo leo y ya les digo si hay que corregir, que hay que corregir, yo les señalo y le indico a cada uno. ¿Les parece? Porque es que si me pongo a recibir artículos previamente, entonces se me convierte en algo dispendioso porque prácticamente me tocaría leerlos 2 veces. Y al artículo que me entrega usted el 1 de mayo ya lo tendría que calificar definitivamente. Entonces no se preocupen. Para la fecha me envían lo que hayan escrito y como lo hayan escrito. Y sobre eso, si yo veo que puede mejorar, yo a cada uno le mando así, corrige esto y esto y esto para que lo puedas, para que obtengan una buena nota. Así que no se angustien por eso, muchachos. ¿Alguien más? Dana Sanz, que no me ha hablado hoy. ¿Está enojada conmigo, Dana, o qué? No, Entonces, dime algo, Dana. algo. No, Mm, todo eso está claro. ¿Sí? ¿No has tenido dificultades con la escritura del artículo? Pues aún no lo he comenzado. Ujú. Apenas estoy como averiguando todo para ya tener como una idea clara y hacerlo. Ok, recuerden que en la pista están los conectores lógicos. Utilícenlos, por favor. Utilicen los conectores lógicos. Hay unos que expresan orden, eh, otros expresan, nos permiten expresar ideas opuestas, otras nos explican las causas y los efectos, en fin. Ahí está explicado de manera muy clara eso, cómo podemos utilizar esos conectores lógicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Pues yo, pues yo le iba a preguntar sobre otra cosa y usted me dijo que le iba a explicar. ¿Sobre qué? Dímelo. Recuérdamelo.
sobre que pues eso es el tema de la pista, So- sobre al despotismo ilustrado que se basa, o sea, le cambian el nombre. sí, mira, el despotismo ilustrado eh, a la gente mm, le prometen, sí, le dan una promesa, todo para el pueblo, pero no los dejaban participar. Eso ahí imponían, o sea, todo era impuesto, todo era obligado. Por eso se llamó despotismo, porque eran déspotas. No había razón, argumento, nada, lo que decía y punto, el rey. Ilustrado porque ellos se rodearon de escritores, de poetas, de artistas plásticos, los invitaban a sus fiestas, a sus banquetes, les gustaba rodearse de personas que tenían cierto prestigio a través del arte en la sociedad. Entonces de allí le acomodan ese nombre, despotismo ilustrado. ¿Sí? Ellos tenían el conocimiento era una forma de privilegio, porque obviamente marca mucho la diferencia una persona que tiene conocimiento y otra persona que no. Sí, digamos, es más sagaz, más hábil para desempeñarse en ciertas cosas. Entonces, de allí la dificultad que tiene un campesino cuando viene a la ciudad. Las personas que han sido criadas en la ciudad se desenvuelven mejor en la ciudad. Pero un campesino que ha estado todo el tiempo en el campo, cuando llega a la ciudad, es un cambio muy fuerte en todo sentido, incluso para conseguir trabajo. Entonces, de cierta manera, así funciona para la época. Los reyes, las monarquías tenían ciertas conductas solo para ellos, no para el resto de la gente. Eso se llama inequidad. Ciertos privilegios, eso es inequidad. No había democracia porque la gente no elegía. El rey designaba quién era su heredero y punto. Y ese heredero era coronado por la iglesia. Sí, y ahí les recuerdo cuando les conté la historia del origen de la religión cristiana, ¿sí? Con el emperador Constantino. ¿Se acuerdan? Que lo que hizo Constantino Sí, fue, eso fue una salida a una crisis política en el Imperio Romano. Eran perseguidos los cristianos y entonces les propone que él les da poder, pero que ellos tienen que decirle a todos que el rey, que el emperador era Dios en la tierra, ¿sí? Por eso, hasta esa época decían, no, es que es de sangre azul, de allí viene el nombre del príncipe azul, es que son hijos de reyes, entonces tienen sangre azul, ¿sí? Y el pueblo en su ignorancia creía que tenían la sangre de otro color, porque eran reyes, ¿sí? Entonces, digamos que la democracia, cuando estalla la Revolución Francesa, aparecen los derechos del hombre y del ciudadano, que es lo que nos da la igualdad y lo que gesta los movimientos de independencia en América, incluso en Estados Unidos, que también se liberan de el poderío de la monarquía inglesa. Eh, y en América, a través de Simón Bolívar, que se empiezan a gestar los movimientos de independencia, basados en la traducción que hizo Antonio Nariño de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que surge después de la Revolución Francesa, que es cuando se acaban las monarquías. Ustedes en España tiene monarquía, pero no dicen, no opinan, no toman decisiones políticas. Para eso lo hace, para eso tienen alguien al que le llaman primer ministro. Lo mismo sucede en Reino Unido, en Inglaterra. Ellos tienen un rey, pero hay alguien que es el que ejecuta las labores de administrador, que es el primer ministro o la primer ministra. Pero las democracias lo que hacen es darle participación al pueblo. Hoy tenemos una democracia muy frágil en Colombia, porque pues como vemos desde la registraduría nos imponen quién gobierna, que generalmente en este caso es un representante de los grandes poderes económicos, ¿sí? Los grandes capitales. Entonces, por eso, en esta situación, en lugar de estar dotando las clínicas y los hospitales
de los elementos mínimos de bioseguridad a los médicos y de las condiciones adecuadas para atender cuando lleguemos realmente al pico de esta epidemia, que no hemos llegado. En lugar de eso, lo que hacen es darle dinero a los bancos, porque los bancos en este momento dejaron de recibir una cantidad de capital porque la gente no está pagando porque no tiene cómo. Entonces, lo que hacen es inyectarle plata a los bancos, algo que es realmente terrible, porque ese dinero podría estar ayudando a muchas familias muy, pero muy, pero muy necesitadas. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Entonces, miren, para la próxima sesión les voy a explicar cómo van a acceder a una plataforma que yo creo que va a ser el Moodle, en donde les voy a subir una prueba, un trabajo de pruebas saber, una especie de pre-ICFES, que nos habla un poquito del neoclasicismo, de lo que es toda esta gran suma cultural que somos aquí en América, que recibimos unas influencias del barroco, del neoclasicismo, impuestas, no auténticas, no nacidas acá en nuestro territorio, y cómo las asumimos. Entonces, es una prueba muy bacana, van a tener una hora y les voy a explicar cómo acceden y cómo la deben de presentar. Esa nota de ese pre-ICFES es el punto 4 o 5 del reto y cada uno lo tiene que presentar de manera individual. Es un ejercicio de lectura comprensiva. ¿Listo? Yo les voy a dar una nota por eso. ¿Les parece? Entonces, hasta la próxima sesión, niños. Si tienen preguntas por el WhatsApp, preguntas puntuales, espero que hasta el día de hoy, al mediodía, ya tenga la totalidad de los trabajos de ustedes de la pista hasta el punto 5. Vaya, te la envían por WhatsApp, ¿se puede ser? Ya. Sí, pero lo ideal, niños, es que me envíen eso por el correo electrónico. ¿Sí? Bueno. En los que tengan la posibilidad de enviármelo por el correo electrónico para que dejemos a los que realmente no pueden que me lo manden por el WhatsApp y no se me atiborre eso de mensajes. Hoy voy a estar pasando notas y calificando algunas de los que ya me han enviado. ¿Listo? Entonces, niños, no les quito más tiempo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y bueno, hasta la próxima. Tómenselo con calma. Espero que estén realizando las actividades de los otros profesores, hablando con ellos. Si las actividades son muy, digamos, son demasiadas, entonces negocien con sus profesores, siempre desde el uso adecuado y asertivo del lenguaje. ¿Listo, niños? Sin pelear, por favor, con sus profesores. Así, ya vamos para allá. Yo ya voy para YouTube también. Suscríbanse al canal de Luigi. Sí, es una forma de apoyar también a Luigi. Mayamado, gracias. Gracias, @gmail.com. Niños, los abrazo, los quiero, nos vemos. Chao, chao. Gameplay. Bye, bye. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Ay, sí, ¿hizo video? ¿De qué? ¿Cuándo para el Fortnite? Hágale, ¿A cuándo? hágale, hoy, ¿A qué horas? ¿A qué horas? a las 4. Listo, ya lo agendo. A las 4, hágale. No, más temprano. Hasta luego, profe. A las 3 porque... No, ahí está bien. A las 4. No, es que a las 3 tengo una reunión, sí, yo tengo a las 3 una reunión. A las 3. Pues a las 3. Listo, pues. Vale, chao. Me invité a desayunar.